La también denominada finca de reclutamiento, presuntamente operada por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, se ubica al interior del rancho Izaguirre, esto en las inmediaciones de la comunidad La Estanzuela, a 58 kilómetros o una hora del centro de Guadalajara, y tiene una longitud aproximada de 10.000 metros cuadrados. Ni el señor del bigote se atrevió a realizar este tipo de torturas. Por antecedentes históricos, cuando nos hablan de un campo de concentración, ya sabemos que cosas muy buenas no se hacen ahí. Y cuando hay un cártel involucrado, algo bueno no pasa ahí, tenlo por seguro. Más de 200 víctimas, una auténtica masacre sin nombre. Pero ¿cómo fueron capaces de acabar con tanta gente? ¿Qué hizo la policía al ver esto? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Después de meses de trabajo arduo y de investigaciones minuciosas, los equipos de inteligencia de la Policía Federal y la Policía Estatal de Jalisco, con el apoyo de unidades especializadas en crímenes de alto impacto, lograron localizar lo que había sido un rumor durante meses. Un campo de exterminio operado por el Cartel Jalisco Nueva Generación CJNG, uno de los grupos criminales más sanguinarios y poderosos de México. La información que recibieron fue clara y escalofriante. El CJNG había establecido una base de operaciones secreta en una zona remota de Teuchitlán, donde habían estado utilizando el lugar para ocultar sus actividades más macabras. Se trataba de un campo de exterminio, una instalación donde, según los informes de inteligencia, las víctimas eran secuestradas, torturadas y luego ejecutadas de manera brutal. No era un lugar donde simplemente se podía invadir sin más. Cada uno de los oficiales sabía que esta misión sería una de las más peligrosas y arriesgadas de su carrera, pero también sabían que debían actuar rápidamente, antes de que el cártel pudiera destruir las pruebas o mover sus operaciones a otro lugar. El equipo de investigación, compuesto por algunos de los oficiales más experimentados en el campo de la lucha contra el crimen organizado, se preparó para lo que sería una de las incursiones más difíciles y oscuras en su trabajo. La policía local de Teuchitlán había estado en contacto con las autoridades federales, y aunque la zona estaba marcada como un punto caliente de operaciones del CJNG, nadie sabía exactamente qué esperar al llegar. Las fuerzas de seguridad se desplegaron de manera estratégica, coordinando la operación en varios frentes y asegurando el área circundante para evitar cualquier tipo de fuga o enfriamiento. A las primeras horas de la tarde, el convoy de unidades policiales blindadas y completamente equipadas comenzó a moverse hacia Teuchitlán. La tensión en el aire era palpable. Cada policía sabía que la situación podía volverse peligrosa en un instante. El CJNG no era un grupo común de criminales. Eran extremadamente violentos, bien armados y estaban acostumbrados a combatir contra las fuerzas de seguridad del país con una ferocidad que dejaba pocas oportunidades para la negociación o la rendición. A medida que el convoy se acercaba al área, los oficiales comenzaron a sentir la creciente presión en el pecho. Sabían que al llegar a su destino, todo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el equipo llegó a la zona que había sido marcada en los informes, la realidad de la magnitud de la operación del CJNG se hizo inmediatamente evidente. Lo primero que vieron fue un extenso terreno baldío, rodeado por altos muros y alambradas que indicaban que no era un área común. Las casas que se encontraban en las cercanías del campo estaban vacías, y la mayoría de los habitantes del área se habían desplazado hacia otros lugares, probablemente debido al terror que el cártel había infundido en la comunidad. Era claro que a pesar de la distancia y el aislamiento, la presencia de la policía no pasaría desapercibida por mucho tiempo, por lo que la necesidad de actuar rápidamente se volvió aún más urgente. A medida que las unidades avanzaban hacia el centro de la instalación, el panorama que se desplegaba ante ellos era indescriptible. Lo que primero parecía un campo agrícola o una propiedad abandonada, resultó ser mucho más oscuro y perturbador. Al atravesar las puertas de seguridad, los oficiales comenzaron a notar la extraña quietud del lugar, una quietud que no era natural. El aire estaba denso, impregnado de un hedor nauseabundo que se apoderaba de la nariz, una mezcla entre la humedad del terreno y un olor que solo los peores crímenes dejan atrás. A medida que continuaban avanzando, los policías se encontraron con los primeros restos de lo que había sido una masacre sin igual. En el centro del campo, varios cuerpos estaban esparcidos por el suelo, algunos aún en posiciones que indicaban que habían sido ejecutados de manera cruel y despiadada.
Las marcas de los disparos eran visibles en sus cuerpos, y las huellas de sangre sobre la tierra evidenciaban la magnitud de la violencia que se había desatado allí. Lo que parecía una vez un terreno agrícola se había convertido en un cementerio clandestino, donde las víctimas no solo fueron asesinadas, sino también despojadas de su humanidad, convertidas en números en un sistema de exterminio que el cártel había creado con una frialdad aterradora. Las condiciones del lugar sugerían que las muertes no solo se habían producido en el acto, sino que en muchos casos las víctimas habían sido torturadas antes de ser asesinadas, lo que añadía una capa de horror al lugar. Uno de los oficiales más experimentados, al llegar al centro del campo, observó con horror los restos de un grupo de hombres y mujeres que habían sido alineados en el suelo. No había ninguna duda de que este lugar había sido un centro de operaciones para el CJNG, no solo como un campo de exterminio, sino también como un lugar de control absoluto. Los cuerpos parecían haber sido utilizados como una advertencia, un mensaje para quienes se atrevieran a desafiar al cártel. Esto es lo que les pasa a los traidores, pensó el oficial, mirando las marcas y las heridas en los cuerpos. Pero lo que hizo que su estómago se revolviera aún más fue la comprensión de lo que estaba viendo. No era solo un grupo de víctimas de un conflicto de pandillas. Este era un lugar donde el CJNG había llevado a cabo una operación sistemática de terror, donde la vida humana no tenía ningún valor. Esto no es solo un campo de exterminio, es un lugar donde el miedo, el control y la violencia no se han institucionalizado, dijo el comandante de la operación, con la voz entrecortada por la indignación. A su lado, los hombres que lo acompañaban también estaban en silencio, intentando procesar lo que veían. Algunos se agacharon para inspeccionar los restos, tratando de buscar alguna pista que pudiera ayudarles a identificar a las víctimas o entender el funcionamiento de este monstruoso campo. Pero el horror de la escena los mantenía en un estado de parálisis, como si sus mentes intentaran procesar lo que sus ojos no podían creer. ¿Qué fue lo que vieron los policías? ¿Qué tan terrible llegaba a ser? La escena que encontraron en el centro de campo fue indescriptible. En un área amplia y abierta, la policía se detuvo en seco al ver lo que parecía una especie de altar macabro. Allí, sobre el terreno cubierto por la capa de cenizas, yacían los restos calcinados de lo que parecía ser un grupo de víctimas, pero lo que realmente paralizó a los oficiales fue la magnitud de lo que estaban viendo. Al menos 200 cuerpos quemados y calcinados yacían en el suelo, sus restos irreconocibles, desfigurados por el fuego. La violencia de los actos cometidos en este campo era tan extrema que los cuerpos no solo habían sido asesinados, sino también completamente incinerados, eliminando cualquier posible rastro de sus identidades. Uno de los oficiales, con el rostro pálido, comenzó a inspeccionar más de cerca lo que quedaba de las víctimas. Al ver los huesos calcinados, se le heló la sangre. Los cuerpos no solo habían sido asesinados de una forma brutal, sino que los cuerpos parecían haber sido quemados vivos, un método de ejecución extremadamente cruel y despiadado. Los ojos de los oficiales brillaban con horror al comprender que estas personas no solo habían sido víctimas de la violencia del cártel, sino que habían sido sometidas a un sufrimiento indescriptible antes de ser ejecutadas. No había signos de lucha ni de resistencia, solo había rastros de víctimas inocentes que fueron quemadas hasta el punto de ser irreconocibles, como si sus vidas no tuvieran ningún valor. El comandante del operativo, al igual que sus compañeros, permaneció en silencio. Era difícil procesar lo que estaba ocurriendo. Para muchos de los oficiales, este era el peor escenario posible, uno en el que la brutalidad humana no solo superaba cualquier límite, sino que también era completamente ajeno a la noción de justicia. Las caras de los policías reflejaban una mezcla de incredulidad y rabia. Sabían que estaban ante una escena de horror, pero no podían asimilar completamente la magnitud de lo que veían. Entre los cuerpos calcinados, los oficiales empezaron a encontrar algunos objetos personales: un teléfono móvil parcialmente quemado, algunas tarjetas de identificación y pedazos de ropa. Todo lo que quedaba de las víctimas ahora convertidas en cenizas. Cada fragmento encontrado solo aumentaba la sensación de impotencia y frustración. Aquellos a quienes el cartel Jalisco Nueva Generación había ejecutado de manera tan despiadada no solo habían sido asesinados, sino que sus restos fueron borrados de la faz de la tierra, como si ni siquiera merecieran ser recordados.
Y lo peor de todo era que la cantidad de víctimas parecía ir en aumento, lo que indicaba que esta masacre no había sido un incidente aislado, sino una práctica común para el CJNG en su campo de exterminio. Algunas de las víctimas que no fueron completamente incineradas habían quedado parcialmente enterradas entre la tierra y las cenizas, con sus cuerpos mutilados y desfigurados. El horror era tal que muchos de los oficiales no pudieron evitar dar un paso atrás, como si al no mirar pudieran alejarse del sufrimiento que esa escena les transmitía. Los murmullos entre los agentes eran pocos, pero se sentía la tensión en el aire. Sabían que cada segundo que pasaba en ese campo de exterminio era crucial para evitar que más pruebas fueran destruidas o alteradas, pero también sabían que era un lugar que les dejaría una marca imborrable en la mente. El comandante, tras un largo momento de silencio, fue el primero en hablar con voz temblorosa pero firme. Esto no es un campo cualquiera. Esto es un centro de tortura. Un lugar donde no solo se asesina a las personas, sino que se las destruye de forma absoluta. Eso es lo que el CJNG hace con aquellos que desafían su poder, con aquellos que son considerados enemigos o traidores dentro de su estructura. Esto no es solo un mensaje para nosotros, es un mensaje para toda la sociedad. Nadie está a salvo de la monstruosidad de este cártel. Los oficiales sabían que sus palabras no podían hacer justicia a lo que acababan de encontrar. Sin embargo, era necesario dar un paso atrás para evaluar el daño, para que el lugar pudiera ser acordonado y las pruebas pudieran ser preservadas adecuadamente. Mientras el equipo de investigadores comenzaba a asegurar la escena, el comandante y otros oficiales de alto rango se reunieron para discutir los próximos pasos. Sabían que la operación debía continuar, que cada rincón de ese campo de exterminio debía ser inspeccionado y que cada pieza de evidencia debía ser recogida, no solo para procesar el CJNG por sus crímenes, sino también para evitar que algo tan monstruoso como lo que estaban presenciando pudiera volver a ocurrir. A medida que el sol comenzaba a ponerse sobre el campo de Teuchitlán, los agentes de la policía y los investigadores forenses comenzaron a trabajar incansablemente para identificar a las víctimas y asegurar los restos. Al mismo tiempo, la noticia de la masacre comenzó a filtrarse a los medios de comunicación, y la magnitud de lo sucedido en ese campo de exterminio se hizo evidente para todo México. La pregunta no era solo cómo el CJNG había logrado mantener esa operación en secreto durante tanto tiempo, sino también cómo una organización criminal tan brutal había podido actuar con tanta impunidad, llevando a cabo asesinatos masivos en un lugar tan aislado, sin que el gobierno o la policía lograran detenerlos. ¿Y qué pensaría la prensa de todo esto? ¿Será que contarán toda la verdad? Cuando el comandante Pérez apareció frente a las cámaras, se podía ver que llevaba el peso de la tragedia en sus ojos. La operación había sido exitosa en términos de lo que se había logrado. El campo había sido desmantelado, las pruebas habían sido aseguradas, y los restos de las víctimas habían sido recuperados para ser procesados por los forenses. Pero mientras caminaba hacia el podio, su rostro reflejaba algo más que la satisfacción de haber cumplido con la misión. Había en él un cansancio, una especie de derrota que provenía de ver la naturaleza pura del mal que el CJNG había cultivado en ese campo. Pérez sabía que este día sería uno de los más difíciles de su carrera, pues no solo iba a hablar sobre los detalles de un operativo exitoso, sino que también tendría que relatar los horrores que había encontrado, y los que, lamentablemente, muchos mexicanos tendrían que escuchar. La rueda de prensa fue convocada de manera urgente, y se respiraba una tensión palpable en el aire. Los periodistas que estaban acostumbrados a cubrir operativos y situaciones de alto impacto, también sabían lo que estaba por revelarse era algo que cambiaría por completo la forma en que se entendía el conflicto entre el crimen organizado y el Estado. A medida que el comandante Pérez comenzaba su discurso, las luces de las cámaras parpadeaban y los micrófonos se acercaban, listos para captar cada palabra que él dijera. «Buenos días», comenzó Pérez, su voz grave pero controlada, dejando en claro desde el principio que esta rueda de prensa no sería como las demás. «Estoy aquí para informarles sobre los hallazgos que hicimos ayer. Tras una operación conjunta de la Policía Estatal, la Policía Federal y con el apoyo de unidades forenses en un terreno ubicado en Teuchitlán, Jalisco, lo que hemos encontrado no es solo una victoria para la justicia, sino también un testimonio del nivel de violencia y barbarie del cártel Jalisco Nueva Generación ha implementado en este país». Pérez hizo una pausa para asegurarse de que todos los presentes estuvieran prestando atención.
Sabía que lo que iba a decir a continuación no solo sería difícil de procesar para la audiencia, sino también una bofetada de realidad para todos aquellos que seguían creyendo que la lucha contra el narcotráfico en México era algo lejano, una batalla que no afectaba la vida diaria de los ciudadanos. Pero lo que él estaba a punto de relatar era la pesadilla de muchos mexicanos, una pesadilla que se había materializado de forma brutal en ese campo de exterminio. Al ingresar al campo encontramos restos calcinados de al menos 200 personas, dijo el comandante, con una calma sobrecogedora, como si su voz estuviera tratando de contener la magnitud de lo que acababa de decir. Los cuerpos estaban dispersos por todo el terreno. Habían sido torturados antes de ser ejecutados, y en algunos casos no quedaron más que cenizas. Este campo no solo era utilizado para ejecutar las víctimas, sino que también era un lugar donde se les mantenía bajo condiciones extremas de sufrimiento antes de ser asesinados. Los restos que encontramos indican que las muertes no fueron rápidas ni indoloras. Las víctimas fueron sometidas a un sufrimiento indescriptible. El silencio en la sala era absoluto. Los periodistas que se esperaban información más estándar sobre la operación no podían asimilar completamente lo que el comandante Pérez estaba relatando. El horror de esas palabras parecía absorber el aire, y todos se dieron cuenta de que lo que estaba ocurriendo en Teuchitlán no era solo un ajuste de cuentas entre criminales, sino una manifestación de la absoluta falta de humanidad que los cárteles como el CJNG podían alcanzar. Los cuerpos no solo habían sido ejecutados de manera brutal, sino que también fueron calcinados. El cártel utilizó fuego como un método para eliminar las pruebas, destruyendo cualquier posible rastro de identidad de las víctimas. Pero incluso con esa destrucción, lo que encontramos es una clara evidencia de lo que ocurrió en ese campo. Los restos carbonizados eran la evidencia de un sistema de exterminio que operaba a gran escala. El CJNG no solo mató a sus enemigos, sino que también borró cualquier vestigio de sus vidas, como si las personas no tuvieran ningún valor para ellos. Las víctimas fueron tratadas como simples objetos, eliminados de la faz de la tierra, eliminados de la memoria colectiva. Relató Pérez. Su tono grave reflejaba el peso de la tragedia. A medida que el comandante continuaba con su relato, la incredulidad de los presentes en la rueda de prensa era palpable. El CJNG, que ya era conocido por su violencia extrema, había llevado la tortura y la ejecución a un nivel más allá de cualquier frontera conocida. El campo de exterminio no solo era un lugar donde se eliminaban a las víctimas, era un lugar de sufrimiento prolongado, de terror, un lugar donde los humanos eran despojados de su humanidad, convertidos en nada más que cuerpos que servían como mensaje. Lo que encontramos en ese campo es el reflejo de la deshumanización más absoluta. No solo eran personas que se habían involucrado en el mundo del crimen, eran víctimas de un sistema que el CJNG había creado para sembrar terror, para destruir cualquier resistencia, no importa si eran inocentes o culpables. El cártel trataba a todos con la misma indiferencia. Al final lo único que quedaba de esas personas era la ceniza de sus cuerpos, pero más allá de eso, era el dolor que dejaron en aquellos que los conocían y los amaban. Este operativo nos ha mostrado el rostro más oscuro del crimen organizado, añadió Pérez, sin poder ocultar la gravedad de lo que estaba contando. El comandante se tomó un momento para recuperar el aliento. Sabía que el impacto de sus palabras era enorme, que no solo afectaría a la opinión pública, sino que también cambiaría la manera en que muchos veían la lucha contra el narcotráfico en México. La gente debía entender que la guerra contra el crimen no solo se libraba en las calles, sino en los mismos cimientos de la sociedad, en los valores más fundamentales de la humanidad. Las fuerzas del orden, aunque a menudo invisibles en su lucha, estaban enfrentando algo mucho más grande que el narcotráfico. Estaban luchando contra una máquina de terror, contra una organización que había sido capaz de convertir el sufrimiento humano en una herramienta de control. Este campo de exterminio es solo la punta del iceberg. Sabemos que el CJNG ha estado operando en varias regiones del país de maneras similares. No nos queda duda que esta organización, como otras, ha dejado una estela de muerte y sufrimiento por donde ha pasado. Pero quiero ser claro, esta operación es solo el inicio de un esfuerzo mayor para erradicar al CJNG de nuestro país. Este operativo no solo fue una intervención de las fuerzas de seguridad, fue una advertencia para todos aquellos que creen que pueden actuar con impunidad. No vamos a permitir que grupos como este sigan operando en México. Vamos a llevar esta guerra hasta el final, declaró el comandante con firmeza. A medida que las palabras del comandante Pérez se asentaban en el aire,
La gravedad de lo sucedido en Teuchitlán no solo era entendida por los periodistas presentes, sino por todos aquellos que escuchaban atentamente. La operación había logrado descubrir y desmantelar uno de los campos de exterminio más aterradores de la historia reciente del narcotráfico en México, pero también había dejado claro que la lucha no era solo contra los cárteles, sino contra una ideología de violencia y control que había tomado raíces profundas en ciertas partes del país. Pérez finalizó su intervención con una última advertencia, una que, aunque dirigida a los cárteles, resonaba en todos los rincones de México. El crimen organizado no tiene cabida en nuestra nación. Estamos preparados para luchar hasta el último de los cárteles. Esta operación es solo una muestra de nuestra determinación, de nuestra capacidad para hacerles frente, y les aseguro que no descansaremos hasta que cada uno de estos grupos sea destruido. ¿Y ahora qué harían? ¿Cuál sería el siguiente paso? Subiendo al coche, Pérez se quitó el micrófono y dejó que sus pensamientos comenzaran a fluir libremente. La rueda de prensa había sido solo un paso. A partir de ese momento, las fuerzas de seguridad de México debían redoblar sus esfuerzos, enfrentando a los cárteles no solo en las calles, sino también donde más les dolía: sus estructuras internas, sus finanzas y sus sistemas de comunicación. Había hablado de lo que se había encontrado, había dado a conocer la magnitud del horror en Teuchitlán, pero dentro de él ardía una necesidad aún mayor de continuar el trabajo. No se podía permitir que el CJNG ni ninguno de los cárteles operantes en México siguieran con su reinado de terror. Necesitamos más que operativos, necesitamos inteligencia profunda, necesitamos saber exactamente cómo mueven su dinero, sus hombres, sus armas. Necesitamos quebrar la estructura. Esto no se acaba con solo un campo de exterminio. Esto se acaba cuando demos un golpe definitivo. Pensaba Pérez mientras el coche tomaba las rutas de regreso a las oficinas principales de la Sedena, donde su equipo estaba esperando para recibir nuevas órdenes. A su llegada, el ambiente en la sala de reuniones era serio y tenso. Los oficiales que habían estado con él en el operativo de Teuchitlán se mantenían en silencio, respetando el peso de la situación. Sabían que después de la conferencia había mucho trabajo por hacer. A medida que se acomodaban en la mesa, Pérez se tomó un momento antes de hablar. Las imágenes de los cuerpos calcinados seguían presentes en su mente. Pero el comandante era un hombre de acción, y no iba a dejar que el horror lo paralizara. Su misión estaba lejos de haber terminado. Al contrario, el trabajo de inteligencia debía intensificarse, porque el CJNG y otros grupos como ellos eran como una hidra. Por cada cabeza que se cortaba surgían dos nuevas. Pérez sabía que no podían seguir luchando solo con las mismas tácticas de siempre. Había que ir más allá. Lo que encontramos ayer en Teuchitlán fue solo una parte del monstruo que enfrentamos, dijo Pérez con voz grave, mirando a cada uno de sus hombres mientras hablaba. Ya no es suficiente con hacer operativos, no es suficiente con atacar un campo o una ciudad y esperar que el problema se resuelva. Sabemos que el CJNG, el cártel de Sinaloa, los Zetas y los demás cárteles están más organizados que nunca. Están utilizando métodos más sofisticados para mover dinero, armas y droga. Necesitamos cavar más profundo, ser más agresivos en nuestra estrategia. No podemos detenernos hasta que los detengamos a todos, hasta que destruyamos cada una de sus redes. Los oficiales se miraron entre sí, comprendiendo lo que Pérez estaba pidiendo. Sabían que este tipo de declaración significaba más recursos, más tiempo, más riesgos, pero también una determinación implacable por parte del comandante. La guerra contra el crimen organizado no era solo un esfuerzo de policías y militares. Era una batalla que involucraba inteligencia, investigación financiera, infiltración y en muchos casos una estrategia que no se basaba solo en el uso de la fuerza, sino también en la información. También vamos a aumentar la intensidad de las investigaciones en todos los frentes, continuó Pérez, su tono firme pero cargado de urgencia. Necesitamos saber con precisión cómo mueven sus fondos, cómo blanquean su dinero a través de criptomonedas, qué conexiones tienen con empresas legítimas y qué bancos internacionales están siendo cómplices. No podemos permitir que sigan utilizando el sistema financiero global como su refugio seguro. Vamos a tomar todas las rutas. Si necesitan detenerse en algún momento, les aseguro que no habrá un respiro para los criminales. Lo que hacemos es por el bien del país. Nos estamos enfrentando a un enemigo que ha dejado una estela de muerte y destrucción, y no podemos darles ni un segundo más. El equipo escuchaba atentamente. Sabía que las investigaciones no serían fáciles. Los cárteles, en especial el CJNG,
habían logrado construir redes tan poderosas que la corrupción dentro de las instituciones y el poder que tenían sobre ciertas autoridades les había permitido operar con cierta libertad. Pero ahora Pérez no solo estaba hablando de avanzar en la lucha, sino de cortar las raíces de las organizaciones criminales, donde más les dolía: sus finanzas y sus apoyos internacionales. Los cárteles de México habían aprendido a ser invisibles, a moverse a través de sistemas paralelos, pero ahora las fuerzas del gobierno estaban dispuestas a exponer cada rincón de su estructura. Lo que tenemos que hacer ahora es llevar la inteligencia mucho más allá de las fronteras, continuó Pérez, mirando a los oficiales con determinación. Necesitamos desmantelar sus rutas de dinero internacional, desde las criptomonedas hasta las transferencias bancarias a nivel mundial. Y esto no será solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional. Vamos a coordinar con la DEA, con agencias de otros países. No hay tiempo que perder. Si llegamos a ellos donde más les duele, se verán obligados a desmantelar sus propias redes. Los cárteles están operando como empresas multinacionales. Si queremos derrotarlos, debemos pensar como ellos. Pero más importante aún, debemos estar dispuestos a hacer todo lo necesario para aniquilar sus fuentes de poder. Uno de los oficiales, el capitán Ramírez, quien había estado con Pérez desde los primeros días de su carrera, levantó la mano, y Pérez le dio la palabra. Comandante, en este tipo de operaciones necesitamos reforzar la capacitación de las unidades de inteligencia. Sabemos que el CJNG ha evolucionado, pero nosotros también debemos hacerlo. Ya no podemos depender únicamente de las incursiones físicas o de las investigaciones tradicionales. Necesitamos expertos en el rastreo de fondos, expertos en criptomonedas, y más aún, necesitamos infiltración directa de sus redes. Los agentes deben estar preparados para abordar no solo el crimen organizado, sino también las nuevas tecnologías que están usando los cárteles para protegerse. Pérez asintió. Sabía que la capacitación era clave. No podía quedarse atrás en términos de herramientas y conocimiento. Las fuerzas de seguridad tendrían que ser tan ágiles como los cárteles, tan astutas como ellos. Estoy de acuerdo, Ramírez, dijo. A partir de ahora reforzamos todos los aspectos de nuestras unidades de inteligencia. Todos los agentes deberán estar al tanto de las últimas tendencias tecnológicas, desde el monitoreo de criptomonedas hasta la intervención de comunicaciones digitales. Si el CJNG está operando de manera digital, nosotros también debemos hacerlo. Los oficiales comenzaron a organizarse, con la clara comprensión de que las investigaciones serían intensificadas en todos los niveles. La presión no solo recaía sobre los hombros de Pérez, sino sobre todo su equipo. Cada uno de los involucrados en la lucha contra los cárteles tenía claro que la guerra contra el crimen organizado ya no podía ser librada únicamente con tácticas militares. Ahora las herramientas de la inteligencia digital y el rastreo de dinero eran esenciales. El comandante concluyó la reunión con una última reflexión, mientras miraba a los ojos de sus oficiales. Este es el momento de aumentar la presión. El CJNG no tiene límites y nosotros tampoco. Este operativo será solo el principio. Vamos a hacerlos tambalear, vamos a destruir su imperio y si tenemos que hacerlo de manera meticulosa, paso a paso, lo haremos pero no descansaremos hasta que los cárteles estén desmantelados, hasta que podamos decir con certeza que México ha ganado esta batalla. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.